Hola, buenos días. Gracias por su asistencia. ¿Me pueden decir si en el chat, si me escuchan bien de favor? Nada más para no seguirme. Vale, bueno. Pues nuevamente muchas gracias por su asistencia. El día de hoy me toca compartirles información respecto a lo que es la CUFIN, la CUCA y dividendos. Eh, los puntos que vamos a tocar respecto al tema que comenté son aspectos fiscales en el reparto de dividendos. Vamos a ver los aspectos legales que debemos de cumplir. Vamos a ver un ejemplo del reparto de dividendos de una persona moral a otra persona moral, a una persona física, y también veremos un ejemplo del reparto de dividendos hacia el extranjero. Algunas obligaciones que las personas morales que reparten los dividendos o los pagan, pues tienen que cumplir y revisaremos un ejemplo de un CFDI que debemos de realizar cuando nosotros decretamos y pagamos dividendos, así como algunas multas y sanciones a las cuales pues, nos hacemos acreedores si no cumplimos algunas de las obligaciones. Bueno, los dividendos básicamente son una forma de cómo nosotros o como una persona moral retribuye al accionista de acuerdo a las utilidades o a la aportación que él realizó. Dentro de la ley, de ninguna ley, de hecho, vamos a encontrar algún concepto, alguna definición que nos diga que es un dividendo. Sin embargo, el concepto que ustedes ven en su pantalla viene de una tesis aislada. Considero que es uno de los conceptos que lo establece bastante bien. Nos dice que es la cuota por acción que la utilidad distribuible tiene derecho a recibir el accionista y que se obtiene prorrateando el monto de los dividendos a distribuir entre el total de las acciones con derecho a esa distribución. Es decir, que va de acuerdo al porcentaje que yo entregué cuando entré a la sociedad, que doy mi capital social, cuando se creen dividendos, pues va a ser respecto a ese porcentaje el pago de dividendo que a mí me harán. Hay ciertos aspectos que debemos de cuidar cuando nosotros o cuando una sociedad quiere repartir dividendos. Una de ellas es que debemos de cuidar todas nuestras utilidades y nuestras pérdidas de ejercicios anteriores. Es decir, que si nosotros dentro de nuestros estados financieros, nuestro capital ganado, es decir, las utilidades de ejercicios anteriores, perdón, son menores a las pérdidas y tenemos un capital ganado pérdida o negativo, no podemos hacer un reparto de dividendos porque va muy de la mano con el capital ganado. Otro ejemplo también es que debe de limitarse al capital ganado que nosotros hacemos. Si yo quiero repartir a mis accionistas 50,000 pesos, pero realmente mi capital es de 10,000, yo solamente puedo repartir 10,000 pesos y no más. Entonces es un aspecto que debemos de cuidar, ir de la mano cuidando nuestro capital. Otro punto que debemos de cuidar es debemos de tener el control de la cuenta de utilidad fiscal neta, porque como bien sabemos, en 2014 hubo una reforma donde nos dice que tenemos que, este, pues este seguimiento tenemos que hacerlo antes de 2014 y después de 2014, porque en la reforma, a partir de 2014, cuando nosotros repartimos dividendos, pues se adicionó un impuesto extra que es del 10% en el reparto de dividendos. Más adelante vamos a ver cómo se integra la UFIN, que es de cada ejercicio, y a su vez la CUFIN, que es básicamente la integración de todas las UFINes. Pero tenemos que tener este control para saber básicamente si cuando nosotros o qué utilidades ya en su momento pagaron impuesto y que nosotros cuando le entregamos este dividendo o utilidad al accionista, pues van básicamente libres de impuesto. Esto lo encontramos en el artículo 10 y el artículo que nos habla de la UFIN es el artículo 77. También es común que dentro de las empresas existan ciertas operaciones que ahorita vamos a revisar y que tenemos que cuidar.
porque si bien a lo mejor nosotros no las identificamos contablemente o fiscalmente como decreto o reparto de dividendos, la autoridad sí nos dice en el artículo 140 que debemos de cuidar que hay operaciones que también van a ser consideradas como dividendos fictos. Y nos dice en la fracción 1 que los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estos artículos nos hablan de que durante los 3 primeros años que una sociedad se crea, el accionista puede recibir un interés hasta del 9%. Si bien la Ley General de Sociedades Mercantiles nos lo permite, bueno, pues la ley del ISR nos dice, tú dale esos intereses, pero a mí me pagas conforme el cálculo de ISR de decreto de dividendos. Otras operaciones que también son muy comunes dentro de las empresas es que tenemos préstamos hacia los accionistas que no declaramos como dividendos y que la autoridad, y aquí en el artículo, nos dice que estos préstamos de accionistas se pueden fincar como un dividendo ficto siempre y cuando no cumplamos ciertas reglas. Y nos dice, para que tus préstamos a tus accionistas no sean dividendos, tiene que ser una consecuencia normal de la operación de la persona moral. El préstamo que tú le haces a tu accionista no debe de ser mayor a un año y siempre debes de cobrarle un interés igual o superior a la tasa del punto 98 y que efectivamente se cumplan condiciones pactadas. Es decir, que existe un contrato, que le demos un plazo que ya vimos que debe de ser menor a un año y que haya un pago, porque es muy común encontrar dentro de la balanza préstamos accionistas que se hicieron hace 5 o 10 años. Entonces, estos préstamos, si nos llega alguna revisión por parte del SAT, nos los va a fijar como activo, como dividendos fictos y nos va a hacer pagar el impuesto conforme a su proceso. Otras operaciones que también son muy comunes que hacemos dentro de las empresas es hacer una salida, justamente un depósito en la cuenta bancaria del accionista y decimos, bueno, como no vamos a tener un comprobante, no va a haber una afectación, tú dentro de la persona moral, pues mándalo a no deducibles. Pero si nos llega una revisión, alguna auditoría, revisan ese tipo de movimientos, aun cuando nosotros los mandamos a no deducibles, si se revisa y se le hizo un beneficio al accionista, pues estos gastos también van a ser considerados como dividendos y nuevamente tenemos que pagar pues el ISR conforme a la regla. Si nosotros omitimos algún ingreso o alguna compra que a lo mejor la estamos registrando, pero realmente no se realizó, las registramos indebidamente, también la autoridad nos puede fijar como dividendos fictos. La fracción 5 y la fracción 6 básicamente nos dice que cuando llega una revisión, la autoridad nos cambia la utilidad fiscal y la autoridad dice, este es un dividendo ficto por su revisión, puede fincarse de esta forma y nos va a hacer pagar el impuesto eh, conforme al proceso que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí en esta diapositiva vemos una pequeña línea del tiempo de cuando comenzó la obligación de crear o de llevar el control de la cuenta de utilidad fiscal neta. La obligación se crea en 1989, se adiciona el artículo 124 y nos dice que tenemos la obligación de año con año ir llevando el registro. Si bien comienza en 1989, dentro de esta modificación nos da un proceso, se establece un proceso en donde nos decía cómo podíamos crear la CUFIN desde el año 1975. Entonces, pues ya la CUFIN tiene bastante tiempo como una obligación. En 1998 y 2001 sufre una pequeña reforma en donde nos dan como un beneficio que dice que si las utilidades las reinvierten, bueno, el impuesto que se va a realizar por esas utilidades, el beneficio que vamos a tener es un impuesto diferido durante estos ejercicios. Después, en 2002, nace lo que es la UFIN negativa. Es decir, repito, un poquito más adelante vamos a ver a qué se refiere la UFIN, o cómo se hace el cálculo de la UFIN, pero básicamente nos dice, anteriormente no podíamos tener UFIN negativas. Llega 2002 y nos dice que ya es posible el tener esta UFIN negativa, que básicamente si no tenemos un resultado fiscal, pues tú vas a restar tus no deducibles, tu ISR en caso de que tuvieras, y ese saldo negativo va a ser tu fin del ejercicio que van a absorber o que vas a adicionar
a tu cuenta de utilidad fiscal neta. Y como les comentaba hace rato, pues en 2014, y es la última modificación que ha tenido la parte de la COFIN, es el haber adicionado un impuesto del 10% aún cuando los dividendos que nosotros hagamos el decreto y repartamos estos dividendos, pues vengan de COFIN, se va a pagar un impuesto adicional del 10%. Solamente se paga este 10% cuando una persona moral da dividendos a una persona física o a alguien del extranjero. Cuando una persona moral da dividendos a otra persona moral nacional, este 10% no es aplicable. Aquí hay un pequeño resumen de cómo se mueve la cuenta de utilidad fiscal, en qué casos aumenta, que aumenta con la UFIN de cada ejercicio, aumenta cuando alguna persona moral recibe dividendos de alguna otra persona moral y disminuye al momento de que nosotros entregamos las utilidades o hacemos el reparto de los dividendos. Bueno, vamos a ver qué es la UFIN. Vamos a leer lo que dice en sí la ley. Vamos a ver un ejemplo ya plasmado después de ver como la teoría, para que nos quede un poquito más claro, porque pues en los párrafos o en la teoría está un poquito a lo mejor complicado. Y nos dice que el fin del ejercicio se considera la utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9, así como las partidas no deducibles para los efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en el artículo 28, fracción 8 y 9, que estos son referentes a las deducciones no, bueno, sí, las deducciones no deducibles eh, de los sueldos, de la parte exenta de los sueldos que no hacemos deducible, los quitamos, estos no van en la parte que vamos a restar a la fin. Y vamos a restar la participación de los trabajadores. Ya con números para que sea un poquito más claro, el primer ejemplo que vamos a ver es cuando una empresa si tiene una utilidad fiscal en su ejercicio. Entonces, nuestro fin, el ejemplo que vamos a ver, vamos a determinar la UFIN de 2020 y aquí tenemos lo que acabamos de leer, está plasmado en esta parte ya con números. Tuvimos un resultado fiscal de 2020 de 27 millones. Nos dice que vamos a restar el impuesto sobre la renta, que en este caso, en nuestro ejemplo, son 9.8 millones, y vamos a restar los no deducibles, que en nuestro ejemplo son 2.4 millones. Entonces, la UFIN de 2020, haciendo la suma o el procedimiento, queda de 15 millones. El siguiente ejemplo que vamos a ver es una UFIN cuando la empresa o la persona moral no tiene una utilidad fiscal, sino tiene una pérdida. Es lo que comentábamos hace rato, que en 2002 ya se nos da la posibilidad de que la UFIN sea negativa. Cuando nosotros no tenemos una utilidad fiscal, resultado fiscal, vamos a poner cero, no ponemos la pérdida, es cero. Impuesto, pues como no hubo una utilidad fiscal, no vamos a tener un impuesto sobre la renta, no restamos nada, pero sí vamos a restar los no deducibles de ese ejercicio. Entonces, la UFIN que vamos a tener de este ejercicio es una UFIN negativa. Y esta UFIN negativa se va a restar a lo que es la CUFIN, que es la integración de todas las UFINes de los ejercicios. No sé si hasta aquí haya quedado claro o haya alguna pregunta. ¿No? Ok. Entonces, seguimos. Ahora vamos con la cuenta de utilidad fiscal neta, que básicamente, les repito, es la integración de todas las UFINes. La parte de la CUFIN la encontramos en el artículo 77 de la ley de ISR. Nos dice, permítanme,
Nos preguntan, en caso de ser UFI negativa y que disminuye, ¿qué afectación conlleva? Bueno, cuando nosotros tenemos COFIN, no sé, 2019 teníamos una COFIN de 20 millones. Cuando nosotros hacemos la resta de los 2 millones, por ejemplo, en este ejemplo que vimos del UFIN, pues ya disminuye a 18 millones nuestra COFIN. Cuando nosotros querramos repartir dividendos, el máximo que nosotros podremos repartir son 18 millones. Esa es como la afectación, que el monto a repartir en dividendos pues disminuye, siempre y cuando, repito, vaya de la mano con las utilidades acumuladas. Si nosotros tenemos utilidades de 20 millones, el máximo a repartir son los 18 de la COFIN. En caso de que nuestra COFIN fuera 18 millones, pero en utilidades contables tenemos 17 millones, nuestro máximo son los 17 millones. Entonces, la afectación es la disminución de la cuenta de utilidad fiscal neta, que es el límite o el control para el reparto de dividendos. Espero haya quedado resuelta la duda. Ok. Decíamos que en el artículo 77 nos dice que el saldo de la cuenta prevista que se tenga al último día del ejercicio, bueno, la cuenta de COFIN se actualiza. Nosotros vamos a estar sacando la UFIN, se la sumamos a la cuenta de COFIN y posteriormente, si no hay movimiento, si no hubo un reparto de dividendos o van a ingresar dividendos a la persona moral, lo que se hace es que se actualiza año con año o se actualiza al momento de hacer el movimiento. Ahorita vamos a ver con un ejemplo la parte teórica. Nos dice que el saldo de la cuenta prevista que se tenga al último día del ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo, es decir, antes de incluir la fin del ejercicio que estamos realizando, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trata. Cuando se distribuyan o se perciban dividendos o utilidades con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución o percepción se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se distribuyan o perciban los dividendos o utilidades. Para aterrizar lo que acabamos de leer, ya con números, vamos a ver el primer ejemplo, donde vamos a actualizar nuestra cuenta, nuestra CUFIN. En este primer ejemplo no hay reparto de dividendos, es decir, yo tengo mi CUFIN a 2019 y le voy a adicionar mi UFIN de 2020. Y nos dice lo que acabamos de leer. Por ejemplo, tenemos la CUFIN al 31 de diciembre de 2019 por 7 millones. Ya estamos en diciembre de 2020, entonces lo que primero que debemos hacer es actualizarla. La actualización es de la última vez que yo la actualicé, que es diciembre de 2019, hasta el periodo en que estoy actualizando, que es diciembre de 2019, perdón, 2020. Nuestra COFIN de 7.2 millones la multiplicamos por el factor de 1.03 y entonces ya tenemos actualizada nuestra COFIN a diciembre de 2020, que es la de 2019 que veníamos arrastrando. A esta utilidad, o a esta CUFIN, perdón, ya actualizada, le debemos de sumar ahora la UFIN de 2020. A estos 7 millones, este ejemplo es el mismo que vimos cuando determinamos la UFIN, donde tenemos el resultado fiscal por 27 millones, le restamos el impuesto sobre la renta y le restamos los no deducibles, lo cual nos daba una UFIN del ejercicio de 15 millones. Esos 15 millones se los vamos a adicionar a la COFIN actualizada de los 7.4 millones y entonces al 31 de diciembre del 2020 nuestra COFIN es de 22 millones. Ahora vamos con un ejemplo en donde durante el ejercicio sí se realiza un decreto de dividendos y de acuerdo al párrafo que leímos, nos decía que tenemos que actualizar nuestra CUFIN a la fecha de cuando nosotros hagamos el reparto. En este ejemplo, el reparto de dividendos es el 28 de abril de 2020, por lo cual debemos de actualizar a esta fecha. Pero como sabemos, los INPC salen cada mes, sale pues los 10 siguientes días del mes inmediato. Entonces, el último INPC que tenemos pues es marzo 2020. Hacemos nuestra actualización,
del último mes que nosotros, o de la última actualización que fue diciembre de 2020, y la vamos a traer a marzo 2020. De diciembre de 2019, perdón, a marzo 2020. Sacamos nuestro factor y lo actualizamos y nos da 7.3 millones de nuestra COFIN actualizada al 28 de abril. Nos dice que en el ejercicio 2020 nosotros vamos a repartir dividendos por 3 millones. Entonces, a nuestra COFIN de 7.3 millones vamos a restar esos 3 millones que nosotros vamos a repartir. Y el saldo al 28 de abril, después de repartir dividendos, nos va a quedar de 4.3 millones. Cuando cuando se acaba el ejercicio fiscal 2020, esta actualización la debemos de llevar hacia diciembre de 2020, es decir, hacia el cierre de nuestro ejercicio, y la tenemos que volver a actualizar. Esta actualización ahora es de la última vez que yo lo hice, que nuestro ejemplo fue marzo 2020, que fue cuando se repartieron dividendos, a diciembre de 2020. Sacamos el factor, el saldo de los 4.3 millones que teníamos después de repartir dividendos, lo actualizamos o lo multiplicamos por el factor de actualización y nos da 4.4 millones de CUFIN. Le adicionamos la UFIN de 2020, que es el mismos importes de los ejemplos que vimos hace unos momentos, de 15 millones. Entonces, estos 15 millones los adicionamos a los 4.4 millones que ya actualizamos y nos da una COFIN al 31 de diciembre de 2020 de 19 millones. No sé si hay alguna duda, algún comentario respecto de lo que acabamos de ver. ¿Todo está claro? Ok, pues seguimos entonces. Si bien ya hablamos de los aspectos fiscales, cuando las empresas morales requieren repartir dividendos, también hay ciertos aspectos legales que debemos de cuidar. Ya comentamos al principio uno de ellos que nos dice que la pérdida del capital social, que debe de estar reintegrado o reducido antes de hacerse la participación, que es la parte de las utilidades que debemos de cuidar. No podemos, si nosotros no tenemos un capital ganado positivo, no podemos hacer reparto de dividendos. Otro aspecto, legalmente hablando, nos dice que cuando nosotros repartamos dividendos, deben de haberse aprobado los estados financieros. Y para la aprobación de estados financieros, pues es necesario llevar una asamblea de socios o accionistas para esta aprobación. También nos dice que antes de que nosotros repartamos dividendos, tenemos la obligación de reducir nuestro capital o de hacer la reserva legal, que consiste en cada año nosotros ir separando un 5% de nuestro capital hasta llegar a una quinta parte del capital social. Una vez que nosotros ya tengamos esa reserva legal, entonces sí, todo lo demás que quede lo podemos repartir como dividendo. Antes no es posible. Legalmente no debemos de hacer esto. Y que la parte que nosotros vamos a distribuir o a entregar al accionista, pues tiene que ir acorde con el importe que realmente él exhibió en su momento de hacer la aportación. Si bien sabemos, pueden a lo mejor haberse decretado cierto capital, pero exhibió solamente una parte, bueno, pues al momento de cuando se haga el reparto de dividendos, solamente será por el porcentaje que realmente exhibió ese accionista. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Vamos a entrar a la parte del cálculo de ISR en cuestión de dividendos. No sé si tengan alguna duda o todo esté claro hasta aquí. Bueno. En el artículo 10 nos dice que las personas morales que distribuyen dividendos o utilidades deberán calcular y integrar el impuesto que corresponda a los mismos aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos del artículo. Para determinar
el impuesto que se debe adicionar a los dividendos, estos se deberán de multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado debemos de aplicar la tasa establecida en el artículo 9. Bueno, aterrizando en números, lo que acabamos de leer, nos dice, nosotros queremos distribuir 1.5 millones de dividendos. Lo que tenemos que hacer para el cálculo de impuesto es, estos dividendos los vamos a multiplicar por el factor de 1.4286 y a este resultado lo vamos a multiplicar por la tasa del artículo 9, que es el 30%. Entonces nos da un impuesto sobre dividendos de 642,870 en el ejemplo que estamos viendo. El impuesto que nosotros paguemos tiene carácter de definitivo, se presenta junto con los impuestos de cada mes, es decir, si yo ahorita en julio voy a repartir dividendos, yo tengo que presentar en mis impuestos de agosto este ISR. Existe un apartado que como tal nos dice ISR por dividendos y es donde yo adicionaré o declararé este impuesto. Y otro aspecto que debemos de cuidar al hacer el cálculo, bueno, lo que ya comentamos es que si cuando están estos repartos de dividendos dentro de la cuenta de CUFIN, pues no pagarán un impuesto como tal, a excepción del 10% adicional, que ahorita no, más adelante vamos a ver ese cálculo. No sé si sobre esto, sobre el cálculo del impuesto, hay alguna duda. Pues lo seguimos. Siguiendo con la parte de cómo es el acreditamiento de impuesto, cómo se calcule, cómo vamos a pagar el impuesto sobre estos dividendos, en el mismo artículo 10 nos dice que cuando los contribuyentes a los que se refiere el citado artículo distribuyen dividendos o utilidades y como consecuencia de ello pague el impuesto que se establece el artículo, podrán acreditar dicho impuesto de acuerdo a lo siguiente. El acreditamiento únicamente se podrá efectuar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio de que se deba pagar el impuesto. El monto que no pueda acreditar se podrá acreditar hasta en los 2 ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos. Cuando el impuesto del ejercicio sea menor que el monto que se hubiese acreditado en los pagos provisionales, únicamente se considerará acreditable contra el impuesto del ejercicio un monto igual a este último. Nos dice que el monto que se acredite, pudiéndolo haber hecho conforme a lo que acabamos de leer y nosotros no lo hacemos, pues perderemos el derecho de acreditar. Ahorita vamos a aterrizar igual esta parte que estamos leyendo en un ejemplo con números. La parte de lo del acreditamiento nos dice que en la fracción 2 del artículo 16 del ISR, que para los efectos del artículo 77, que es el que nos habla de la determinación de la COFIN, nos dice que en el ejercicio en que se acredite el impuesto conforme a la fracción anterior, los contribuyentes disminuirán de la utilidad fiscal neta calculada la cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor de 0.4286. También nos dicen en el artículo 16 que no serán acumulables para los contribuyentes personas morales los ingresos de dividendos o utilidades que perciban de otras empresas morales residentes en México. Esto es porque si nosotros ya vamos a pagar o la empresa moral que va a repartir dividendos, en su momento ya pagó ISR por esas utilidades. Entonces, al momento que otra empresa moral recibe estas utilidades o estos dividendos, pues lo que nos dice aquí la ley es que no los acumulará porque ya se pagó el impuesto y pues estaría pagando doble. Ahora, todo lo que acabamos de leer lo vamos a aterrizar en un caso práctico. El primer caso que vamos a ver es cuando una persona moral reparte dividendos a otra persona moral. Y aquí tenemos el ejemplo. En este caso, en el que vamos a revisar, se decretó que quieren repartir dividendos por 6 millones. Nosotros ya tenemos identificado que tenemos una CUFIN de 2014 a 2020 por 3,865,000. Por tanto, lo que vamos a hacer para determinar qué importe no proviene de CUFIN, pues es simplemente una resta. A los 6 millones que yo quiero repartir, le resto el importe que yo ya determiné que es mi CUFIN, y pues ese importe es el que nosotros eh, sobre este importe nosotros pagaremos impuestos. Permítame un momento.
Ok, espérame. ¿Me dicen si ven el archivo de Excel, de favor? Ok, disculpa, va de nuevo. En el caso práctico que vamos a tener, se van a decretar dividendos por 6 millones. Les comentaba que en este caso nosotros ya determinamos que nuestra COFIN a esta fecha del reparto es de 3.800.000 y que por diferencia, pues vamos a determinar aquellos dividendos que no provienen de COFIN, que es simplemente una resta. A mis 6 millones le resto mi importe de mi COFIN integrada a ese momento y este importe de 2.1 pues son los dividendos que no provienen de COFIN y de los cuales pagaremos impuestos. En el caso, nuestro primer socio va a ser una persona moral y esta persona moral tiene una participación del 40%. Lo que vamos a sacar es primero, pues obviamente el importe que va a tener o que le vamos a repartir dividendos. Se determinó que el total a repartir son 6 millones. Esta persona moral o este primer accionista tiene una participación del 40%. Nosotros multiplicamos el total de los dividendos por el porcentaje de participación que tiene este primer socio y se decreta que a este accionista o a este primer socio le tocan 2.4 millones de dividendos. Lo que acabamos de leer en el artículo anterior nos dice que nosotros tenemos que piramidar el dividendo. Entonces, para esto vamos a sacar el importe de la que viene de COFIN, lo vamos a multiplicar por el porcentaje de participación de este socio, que en nuestro ejemplo es el 40%, y nos va a dar el dividendo aplicable. Nos dice que tenemos que multiplicarlo por el factor de 1.4286. Multiplicamos y entonces ese resultado nos va a dar el dividendo piramidado, que en este caso son 2.2 millones. Nos decía que a este dividendo piramidado lo tenemos que multiplicar por el 30% o el porcentaje del artículo 9, que es el 30%. En este caso, el impuesto por el 30% son 662,000 pesos y el dividendo a repartir queda el dividendo piramidado menos el ISR determinado de 642 y nos da 1.5 millones de dividendo que provienen de COFIN. Lo mismo hacemos, pero la parte que no proviene. Vamos a tomar el importe de 2.34 millones, que son los no provenientes, lo vamos a multiplicar por el porcentaje de participación de este socio, que es el 40%, y el resultado lo vamos a multiplicar por el factor que nos establece el artículo 10, que es 1.4286, y nos da el dividendo piramidado. Lo multiplicamos por la tasa del 30% y tenemos un resultado de 365,000. Este importe que acabamos de determinar, como son dividendos que no provienen de COFIN, este impuesto sí lo tiene que pagar la empresa que está decretando que está entregando dividendos. Lo tiene que enterar y pagar al mes siguiente. Al dividendo piramidado le vamos a restar el impuesto y nos da el dividendo a repartir de 853,000 pesos. Todo lo que acabamos de leer el artículo anterior, ya en números, este es el procedimiento. Si nosotros revisamos, el resultado que me da de hacer este procedimiento son 2.400.048 de dividendos, que es la cantidad que en su momento se había determinado de acuerdo al porcentaje dividendos a repartir. Si quedó hasta aquí claro, ¿tienen alguna duda? Permítanme. Ok. Ahora, ya determinamos la parte de los dividendos que provienen de COFIN, los que no provienen de COFIN. En las diapositivas anteriores ya hemos leído que tiene derecho al acreditamiento del ISR que paga la empresa que está decretando dividendos. ¿Y cómo es este acreditamiento? Aquí tenemos un ejemplo para ver lo que acabamos de leer. Este es un cálculo pues, normal de la declaración anual
la persona moral, el ejemplo es el acreditamiento del ISR que no proviene de COFIN. El único ISR que nos podemos acreditar es el ISR que sí vamos a pagar. Y el ISR que sí vamos a pagar son los que no provienen de COFIN. Entonces, en nuestro ejemplo, pues es un cálculo normal de una persona moral. A nuestros ingresos acumulables le restamos las deducciones autorizadas, le restamos la PTU pagada. A este resultado le vamos a restar las pérdidas fiscales que lleguemos a tener pendientes de aplicar, y pues tenemos el impuesto causado, que es multiplicado por 0.30. Le restamos los pagos provisionales y le restamos el ISR retenido de otras operaciones, ya sea bancaria o de otra operación. Y en nuestro ejemplo nos da que tiene un impuesto a cargo de 350,000 pesos. Pero de acuerdo al artículo 10 nos dice que nosotros podemos acreditarnos el impuesto que enteramos y pagamos por el reparto de dividendos. En nuestro ejemplo son 365,000 lo que vamos a acreditarnos. Y leíamos que nos decía que no puede ser mayor al impuesto calculado. Es decir, en este ejercicio me salió un ISR a cargo de 350,000, pero mi ISR acreditable son 365. En este ejercicio yo solamente puedo acreditar 350,000. No voy a obtener como un saldo a favor. Tiene que ser el límite de mi impuesto a cargo. La diferencia, que en este caso son 15,000 pesos, es donde el que yo puedo aplicar lo que leíamos en los pagos provisionales del ejercicio anterior, el siguiente, perdón, o en la anual también del ejercicio siguiente. Y en caso de que no lo hagamos teniendo el derecho de hacerlo, pues perdemos básicamente este acreditamiento. En el artículo, en la diapositiva que leímos que teníamos que disminuir de COFIN, lo que tenemos que hacer, el procedimiento nos decía, de tu ISR que vas a pagar, que no provienen de COFIN, para disminuirlo de tu cuenta de utilidad fiscal neta, lo tienes que dividir entre el factor de 0.4286. Teniendo este resultado, tú se lo vas a restar, es decir, esta era nuestra COFIN. Nosotros determinamos una COFIN, pero ya pagamos ISR que nos vamos a acreditar. A la COFIN o a la UFIN del ejercicio, lo que voy a hacer es restarle el ISR ya dividido entre el factor que me comenta, que me dice la ley. Y entonces mi UFIN de 22 millones, mi COFIN, perdón, de 22.8 millones, va a quedar o se va a disminuir a 21.9 millones. No sé si haya quedado claro este ejemplo de cómo se hace el reparto de dividendos de una persona moral a otra persona moral. Si ven aquí, lo que les comentaba en un principio, cuando es de una persona moral nacional a otra persona moral nacional, no va implícito ese impuesto adicional del 10%. Simplemente tenemos que tener el control de si viene de COFIN o no viene de COFIN. ¿Habrá alguna duda sobre este ejercicio? Permítanme, me voy a regresar. Ok, ¿me dicen si ven mi presentación, de favor? Ahora vamos con cómo determina o cómo se hace un reparto de dividendos de una persona moral a una persona física. Lo encontramos en el artículo 140 de la ley de ISR y nos dice que las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por las sociedades que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento, es decir, la persona física, considere como ingreso acumulable, además del ingreso de dividendos o la utilidad percibida, el monto del impuesto sobre la renta que pagó dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad. Y además cuenten con la constancia de comprobante fiscal. Cuando nosotros se reparten dividendos, la persona moral tiene la obligación
de realizar una constancia de retención sobre el ISR que se está realizando. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de la presente ley al resultado de multiplicar el dividendo utilidad percibido por el factor de 1.4286. Si se fijan, es la misma tasa y es el mismo factor que ya vimos con la persona moral. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10%, que es el impuesto adicional que les comentaba en un principio, sobre los dividendos o utilidades distribuibles distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto, es decir, las personas morales, y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo. El pago realizado conforme al párrafo anterior pues, es de carácter de definitivo, que es de la misma forma que vimos el impuesto de personas morales. Ahora vamos a ver esto que acabamos de leer, lo vamos a aterrizar a un ejemplo ya con números. ¿Me confirman de favor si ven el archivo en Excel nuevamente? Muchísimas gracias. Bueno, ahora nuestro segundo ejemplo es cuando una persona moral va a repartir dividendos a una persona física. El primer paso es igual que el de la persona moral. En nuestro ejemplo nos dice que este segundo socio, que ya es una persona física, tiene una participación del 35%. Primero sacamos el porcentaje o el importe que se va a repartir, que es los 6 millones que ya se decretaron como dividendos, por el porcentaje de su participación y vamos a obtener los dividendos que a este corresponden. Ya teníamos la parte que proviene de COFIN y la parte que no proviene de COFIN. El procedimiento es igual que el de la persona moral hasta cierto punto. Los que provienen de COFIN lo vamos a multiplicar por el porcentaje de participación para obtener el dividendo aplicable. Lo vamos a dividir, perdón, a multiplicar por el factor de 1.4286. Este dividendo es el dividendo acumulable. Es el que acabamos de leer que la persona física tiene que declarar o acumular en sus ingresos cuando presente su declaración anual. Este dividendo acumulable lo vamos a multiplicar por el 30% y vamos a tener un dividendo a repartir. Y nos mencionaba que las personas físicas van a tener adicional un impuesto del 10%. Ese dividendo a repartir lo vamos a multiplicar por el punto 10 y vamos a obtener el dividendo que realmente se le va a entregar a la persona física. Y ahora vamos a hacer del otro lado la parte que no corresponde de COFIN. Igual tomamos el importe que ya habíamos obtenido de la resta del total de dividendos menos el importe que ya proviene de COFIN, lo multiplicamos por el porcentaje de su participación, que en este ejemplo es el 35%, y vamos a obtener un dividendo aplicable. Lo multiplicamos por el factor de 1.4286 y vamos a tener su dividendo acumulable, que ese también se tiene que llevar a la declaración anual. Lo multiplicamos por la tasa del 30% y vamos a obtener el dividendo a repartir. Aquí, nuevamente, lo vamos a multiplicar por el punto 10, que es la tasa adicional que nos menciona el artículo 140. Nos da un importe de 74,000 pesos y el importe neto del dividendo a repartir de la cantidad que no proviene de COFIN son 672, por lo cual este accionista va a recibir la cantidad neta en su cuenta bancaria de 1.8 millones. Si vemos, cuando nosotros hacemos piramidamos el dividendo a repartir nos da de 2.100.042, que es igual, o varía siempre por pesos, a los 2.100.000 que nosotros habíamos determinado, multiplicando por su participación en la compañía. Ahora, el artículo 140, de acuerdo a lo que leímos,
nos dice que nosotros tenemos que acumular los dividendos que la persona física obtiene, los debemos de acumular en nuestra declaración anual, pero nos da la opción de acreditar el ISR que la empresa moral paga, siempre y cuando a nuestros ingresos acumulemos, además del dividendo, el ISR. Y aquí lo vamos a ver en el ejemplo. Este es un cálculo de una persona física, ya en su declaración anual. Él obtuvo ingresos por otras actividades por 2.5 millones. Le tiene que sumar los ingresos por dividendos que determinamos en cuestión de cuando piramidamos, que son los 2.100.042, los va a acumular y va a acumular 900,000 de ISR. Estos 900,000 no es lo que nosotros retuvimos, es el ISR que determinamos al momento de de piramidar, es decir, 579,000 más 320,000 son los 900 que la persona física puede acreditar en su declaración anual. Entonces, nos decía la regla o el artículo 140, para que tú puedas acreditar, también te lo tienes que acumular. Acumulamos ese ISR, el cálculo es normal como una persona física, nos da ya el total de sus ingresos acumulables. Restamos sus deducciones personales, que son, puede ser servicios médicos, colegiaturas, honorarios dentales. Ya una vez después de restar sus deducciones personales, vamos a obtener la base gravable y aplicamos la tarifa que siempre hemos aplicado para el cálculo de una persona moral, que es de acuerdo a las tarifas de que se encuentran dentro de la ley, y nos da un ISR de acuerdo a la tarifa de 1.7 millones. Vamos a restar 365,000 pesos del ISR retenido, que es por otras actividades, y vamos a restar, a aplicar el acreditamiento de los 900,000 pesos del ISR que determinó la compañía para que nos dé nuestro ISR. Esto lo podemos hacer, no es obligatorio, pero la ley nos da la opción. Entonces, en este impuesto tenemos que esta persona física, por todos sus ingresos, va a pagar un impuesto de 479,000. En la mayoría de los casos, y si no es que en todos, conviene optar por esta opción, que además de acumular los ingresos de dividendos, acumulemos el ISR para acreditar. Del lado derecho, tengo un ejercicio en donde no opta por esta facilidad, donde él dice, yo solo acumulo los dividendos que percibí, no voy a acreditar, por lo tanto, pues no voy a acumular el ISR que la persona moral pagó. Vemos el cálculo, que es igual al anterior, resta sus deducciones, obtiene su base gravable, multiplica o hace conforme a la tarifa y obtiene un impuesto de acuerdo a la tarifa por 1.400.000. Si él resta su ISR retenido por otras actividades, a él le da un impuesto de 1.64. Aquí lo que vemos es que conviene optar por la opción de acumular y de acreditar el ISR, porque al momento de hacer el cálculo, pues sí nos da un impuesto inferior al que nos daría si yo no acumulo ese ISR y lo acredito. Y, repito, es opcional, pero matemáticamente, la verdad es que en cuestión del impuesto, pues sí, sí es conveniente realizar esta opción. No sé si hay alguna duda respecto a lo que acabamos de ver, algún comentario. ¿No? Okay. Ahora, el otro caso que comentamos y vamos a revisar es cuando una persona moral entrega dividendos a un extranjero. Nos dice que tratándose de ingresos que obtenga un residente en el extranjero por producto de una persona moral, que se refiere al título 3 de esta ley, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando la persona moral sea residente en México. Esto lo encontramos en el artículo 165 de la ley de ISR. Y vamos a ir al caso práctico de los dividendos. Okay. Mi tercer socio me dice que es un socio extranjero. Este socio extranjero tiene un porcentaje de participación del 25%. El primer cálculo, el primer paso es exactamente el mismo. Obtengo el importe de acuerdo a su participación. Ya tengo mi CUFIN identificada, mi importe de CUFIN identificada y mi importe de dividendo que no proviene de CUFIN.
Entonces, piramidamos el dividendo de la misma forma que vimos los dos anteriores casos, que es al importe de la COFIN, multiplico por el porcentaje de participación, lo voy a multiplicar por el factor del artículo 10, que es 1.4286, me va a dar mi dividendo piramidado, y a este dividendo piramidado lo voy a multiplicar por la tasa del artículo 9, que es el 30%, y voy a obtener mi dividendo a repartir. Como lo comentamos, ese impuesto adicional del 10% aplica a las personas físicas que ya vimos, y ahora también aplica a esta persona moral el 10%. Perdón, a esta persona o este socio extranjero. A este dividendo que ya tenemos a repartir, le vamos a adicionar o a calcular el 10% de ISR que vamos a retener, y nos da el importe neto que vamos a pagar del importe de COFIN. Y por el otro lado, vamos a calcular sobre los importes que no provienen de COFIN, que es igual tomando el importe total multiplicado por la tasa o por el porcentaje de participación que tiene, nos da el dividendo aplicable, lo vamos a multiplicar por el 1.4286, que es del artículo 10, el factor, y nos va a dar el dividendo piramidado. A ese dividendo piramidado volvemos a multiplicar por la tasa del 30% y nos va a dar el dividendo a repartir. Nuevamente, si yo sumo los dos cálculos o los dividendos piramidados, me da un importe de 1.530.000 pesos, que coincide con el importe que obtenemos de sacarlo de acuerdo a su participación. Este dividendo a repartir, le vamos a calcular ese 10% que es adicional, que a partir de 2014 debemos de retenerlo y de enterarlo, y nos da el dividendo neto a darle o a entregarle ya a esta persona extranjera. En el caso de los extranjeros tenemos un caso particular. México tiene varios convenios para evitar una doble tributación. Entonces debemos de ver este socio extranjero, si del país que se encuentra, México tiene algún tratado. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar a ese tratado para la tasa. Si bien la ley de ISR nos dice que es el 10%, si nosotros revisamos, no sé, el socio es de Estados Unidos y vemos que tenemos un tratado de doble tributación con él, en ese tratado nos especifica la tasa que se va a aplicar para dividendos. Si es del 5%, esta tasa, en lugar de ser del 10, vamos a tomar la tasa que nos dice el decreto y vamos a cobrar solo un 5% para la retención. Si no tiene algún tratado de doble tributación, pues aplica el 10% como en el caso anterior de la persona física. ¿Hay alguna duda sobre los 3 ejemplos que acabamos de ver? Me dicen si logran ver nuevamente mi presentación, de favor. Entonces, ya que nosotros determinamos cuánto fue nuestra CUFIN, determinamos cuánto es el dividendo a repartir y lo vamos a hacer, nosotros tenemos la obligación, y nos lo marca el artículo 76, que ya después de hacer todo esto, lo que vamos a hacer es pues efectuarles el pago directamente a sus cuentas bancarias, debemos de tener un comprobante y debemos de expedirles un comprobante fiscal. En el artículo 76, en la fracción B, nos dice que la persona a quien se les efectúen los pagos por los conceptos a que se refiere esta fracción, los comprobantes fiscales, comprobante fiscal en el que señale su monto, el impuesto sobre la renta retenido, de acuerdo al artículo 140. La ley nos dice que en el momento que nosotros hagamos el pago, debemos hacer el comprobante. Sin embargo, existe una regla en resolución miscelánea, que es la 27754, en donde nos dice que podemos hacer este comprobante de retención de forma anualizada, y nos dice que la podemos realizar hasta el enero del siguiente año inmediato anterior. Es decir, si yo ahorita en 2021 reparto dividendos, yo tengo la posibilidad de emitir este comprobante hasta el 31 de enero del 2022. La verdad es que como recomendación sí es hacerlo al momento de repartir dividendos, porque se nos puede llegar a pasar la fecha límite
y pues podemos omitir hacer el comprobante. Entonces, tenemos esas dos opciones, hacerlo al momento o que en lo personal es lo que recomendamos, hacerlo al momento que se reparten los dividendos o esperarnos hasta el siguiente año, hasta el 31 de enero es la fecha límite para emitir este comprobante. La página del SAT, dentro de la página no se puede hacer los comprobantes de retenciones. Para este tipo de comprobantes sí tenemos que adquirir algún sistema de facturación que nos permita o que tenga contemplado ese complemento de retenciones, porque nos piden datos, por ejemplo, como si proviene de CUFIN o no proviene de CUFIN. Entonces, dentro de la página de SAT no se puede hacer directamente. Tendríamos que adquirir algún sistema. Aquí tenemos un ejemplo de la emisión de este comprobante. Nos va a preguntar, es como las constancias de retención, es muy parecido a las constancias de retención que hacíamos anteriormente. Nos van a preguntar de qué el mes inicial y mes final. En el caso que estamos viendo, el reparto de dividendos se hizo en mayo de 2020. Por eso mes inicial es 5, mes final es 5. El ejercicio al que corresponde, que en este caso, en el ejemplo, es 2020. Perdón. Después nos piden datos del tercero. Nos piden el nombre, el RFC. En el ejemplo es un extranjero, por eso está el RFC genérico para extranjeros. Nos pide el CURP en caso de ser persona física y nos pide qué tipo de tercero, si es nacional o si es extranjero. Okay. Después nos pide qué tipo de retención estamos haciendo. La clave es 14 y la descripción es dividendos o utilidades distribuidas. Después nos pide datos como el monto total que se repartió, qué monto está grabado y qué monto está exento. Y como ya lo vimos, si proviene de COFIN, no está grabado, o si no proviene de COFIN. En este caso, el monto total fueron 1,256 pesos, monto grabado completamente, porque es un extranjero y no provenía, son 1,256, o está grabado el 10% que vimos. Monto exento, en el caso que estamos viendo, pues no hay monto exento. Después nos dicen qué tipo de retención estamos haciendo o de impuesto estamos realizando. En este caso es ISR. Tipo de pago, como vimos, el ISR por pago de dividendos es un pago definitivo. Y nos dice qué base del impuesto es. Bueno, la base debe ser la misma que estamos poniendo en la parte superior como grabado. Y el monto retenido, que si ustedes se fijan son 126 pesos, que es el 10% de los 1,256, porque eso fue lo que le retuvimos y lo que realmente vamos a pagar. Y este es el ejemplo de la constancia que se realiza, tanto para personas físicas como para personas morales. Aquí no se visualiza en el ejemplo, pero les comentaba que cuando hacemos el comprobante, nos pregunta si provienen de CUFIN o no provienen de CUFIN, si se va a acreditar algún impuesto, como lo vimos en el ejercicio, si te estás acreditando algún impuesto, si el impuesto te lo vas a acumular, entonces solamente es poner el dato del monto que nos vamos a acumular o acreditar. No sé si hay alguna duda hasta este punto. Bueno, eh, otra obligación que tienen las personas físicas es llevar el control de la cuenta de capital de aportación, que es lo que conocemos como CUCA. Esta se adiciona con las aportaciones del capital que hacen los socios, con alguna prima que suscriban las acciones, que la prima, cuando se suscribe alguna prima, básicamente lo hacen para proteger a accionistas más antiguos de accionistas recientes, es decir, que el valor de las acciones que tienen los accionistas con más antigüedad no queda solamente en su valor nominal, sino que incrementa su valor. Para esto se emiten ciertas primas de suscripción. Cuando se emiten estas, también se deben de adicionar a lo que es la CUCA. Y se disminuye cuando se hace alguna reducción de capital o algún reembolso, que algún socio se salga y quiera su capital. Bueno, esta cuenta se reduce cuando nosotros entregamos. Y esto lo encontramos en el artículo 78 de la ley de ISR.
Esta cuenta de capital también debemos de actualizarla. Y en el artículo 78 igual nos establece cómo debemos actualizarla. Nos dice que la actualización va a ser del INPC del mes del cierre del ejercicio entre el INPC del mes que se efectuó la última actualización. Si hubiera durante el ejercicio alguna aportación de capital o disminución de capital, es muy parecido a como la COFIN. Lo tenemos que actualizar al momento que se hace ese movimiento. Y nos dice que sería entonces el INPC del mes de pago de la aportación o reembolso entre el INPC del mes en que se efectuó la última actualización. Para aterrizar más esta parte de la CUCA o cómo debemos de llevar el control, lo vamos a ver aquí ya con números. En el ejemplo que vemos aquí, tenemos que en diciembre de 2018 se realiza la primera aportación. Durante el ejercicio 2019 no se tuvo ningún movimiento, ni aportación de capital, ni disminución de capital. Pero si ya estamos en diciembre de 2019, tenemos que actualizarla. Y nos decía que es de la última actualización, que en este caso fue cuando se aportó, diciembre 2018, entre diciembre 2019, que es el momento en que la estamos actualizando. Multiplicamos ese millón por el factor de actualización y al 31 de diciembre del 2019, nuestra CUCA ya es de 1.028.000. Estos datos, tanto el saldo de la CUFIN como el saldo de la CUCA, son datos informativos que debemos de presentar en nuestra declaración anual. Para agregar más al ejemplo, aquí puse que en 2020 sí se hizo una aportación de capital. Entonces, tenemos en el ejemplo que se hace una aportación de capital el 28 de marzo, por lo tanto, tenemos para poderla adicionar, debemos de actualizar nuestra CUCA a esa fecha. Como la aportación se hizo en marzo, lo mismo que repetimos, que dijimos hace un rato, no tenemos el INPC de marzo, por lo cual, pues nos vamos un mes antes y nuestro INPC que tomaremos será el de febrero. Nuestro INPC quedaría febrero 2020, que es el momento en donde se está haciendo la actualización, entre diciembre de 2019, que fue el último día o mes que actualizamos nuestra CUCA. Tenemos el factor de 1.0090. Ese 1.028.000 lo actualizamos conforme a ese factor y nos da al 28 de marzo una CUCA de 1.037.000. Le sumamos la aportación, que en nuestro ejemplo son de 500,000 pesos. Entonces, el 1.037.000 más los 500,000, ya al saldo de diciembre de 2020, pues tenemos 1.537.000. Si nosotros llegamos en el momento estamos en diciembre, pues bueno, la última fecha que actualizamos fue febrero 2020, tendríamos que hacer una tercera actualización, que sería febrero 2020 entre diciembre 2020. Y este último dato, que es al cierre del ejercicio, es el que tenemos que reportar en nuestra declaración anual. Y esto es ya como aterrizando lo que acabamos de leer en el artículo 78, referente a lo que es la CUCA. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que acabamos de revisar. ¿No? Bueno, como todo, como tenemos nuestras obligaciones, pues también si no cumplimos, existen sanciones y multas a las cuales pues vamos a ser acreedores si no realizamos lo comentado. Algunas de ellas las encontramos en el artículo 81 del código y que van referente a lo que acabamos de ver, en donde nos dicen en la fracción 1 que el no presentar declaraciones, solicitudes de avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, que en este caso entra la constancia que revisamos que tenemos que emitir cuando nosotros decretamos y pagamos dividendos, bueno, pues estamos teniendo una sanción o nos haremos acreedores a una sanción por no emitir esa constancia. Por eso mismo les comentaba que de recomendación sí hay que hacer la constancia al momento que se reparten los dividendos y no esperarnos a lo mejor a la facilidad que tenemos de acuerdo a la regla. O que no paguemos las contribuciones dentro del plazo que establezca las disposiciones fiscales. Esa está en la fracción 3, que en este caso pues sería que ese ISR que nosotros retuvimos, ya sea la persona física o al extranjero, pues debemos de enterarlo en su momento, en el tiempo que corresponde, porque si no, pues también estamos cayendo en una sanción. Y pues las multas
En la fracción 1, que es el no emitir el comprobante fiscal de la retención, pues va de 1,400 pesos a 34,000 pesos. Y la fracción 3, que es el no pagar nuestros impuestos en tiempo y forma, pues igual va de 1,400 a 34,000 pesos la multa que nosotros nos haremos acreedores. Y pues esto es todo sobre el tema de lo que es COFIN, la CUCA y el reparto de dividendos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a lo que acabamos de revisar. Pues me parece que no. De todos modos, si llegaran a tener alguna duda o algún comentario, pues me parece que la mayoría ya tiene nuestros datos, nuestro correo, nuestro teléfono. eh, Sí, sí, les mandaremos la presentación y también adicionaré la parte del Excel y que vimos los 3 casos prácticos, se los enviaremos para que sea a lo mejor un poquito más entendible o el repaso para los cálculos. Pero repito, si tienen alguna duda o algún comentario respecto al tema, pues no duden en llamarnos y lo resolvemos. Bueno, pues si no tienen ninguna duda, agradezco nuevamente su asistencia. Les doy las gracias y pues que tengan un muy bonito día.